Parece que vuelven nuevamente otras hipótesis en cuanto a la desaparición de Loan Peña. Ha reflotado últimamente una hipótesis acerca del accidente. Obviamente aquí hablamos de, primero, un accidente de coche, que es el que están aquí ahora mismo pensando acerca de esas lagunas, pero luego hay otra hipótesis de otro tipo de accidente, pero con un arma. ¿Cuál era esta parte de teoría? Vamos a escuchar todo lo que había acerca de esto porque hay testigos, hay personas. En cámara Gesell parece que alguno de los chicos dijo algo en relación a todo esto y era una versión que surgía en base a declaraciones de primero la abuela Catalina y luego otro de los menores. Era una versión que tomaba fuerza tras la declaración de la abuela del menor, que aseguraba que el fin de semana anterior a la desaparición de su nieto, Fierrito Ramírez, que es uno de los detenidos por la desaparición, había ido a almorzar allí y a cazar carpinchos junto a Antonio Benítez, el esposo de Laudelina Peña. Además, a través de juegos y dibujos, uno de los menores de 6 años aseguraba que escuchó un pum cuando volvían de la zona de la tapera y declaraba que el nene murió. Ese pum obviamente sonaba como un disparo, esto es lo que habían pensado. Obviamente en un principio lo del nene murió y ese sonido pensaban que se debía a ese golpe con la camioneta de Carlos Pérez y Callaba, podría ir en esa sintonía, pero luego se llegó a pensar en el tema de la escopeta porque justo dicen que sí que la tenían allí también. Y obviamente cuando surge la investigación es una de las primeras teorías del caso, a que apuntan a este fatal accidente por una escopeta. Y luego, obviamente, tenemos otro tipo de teorías, que si trata, que si el tema de órganos, que si venganza narco. Creo que hemos apuntado hasta 6, 8 o 10 teorías en cuanto al caso de Loan. Pero podría haber algo de evidencias acerca de que pudo haber un disparo aquel día, aquella comida. Parece que tiene ciertas inconsistencias esta teoría, ¿no? No se encuentra ningún arma que se nombra en las declaraciones, tampoco se detectan rastros de sangre en aquel lugar, aunque tampoco se detectan en cuanto a la teoría del accidente con un golpe de un coche, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y creo que todas estas teorías, la mayoría fallan muchas cosas, ¿no? Es como que sí, podemos tener un indicio, una versión por un lado, pero luego también tenemos otra versión por otro que parece que la desmienta, ¿no? Entonces es un poco complicado acertar en cuál sería la teoría más plausible en cuanto a este caso. Aún así vamos a escucharlo, ver todo lo que hay de evidencias para explorar este supuesto accidente con una escopeta. Esto, dijiste dicho por los chiquitos, ahí voy Rafael, en la cámara Gesell, el pum y sería un accidente. Sí. Por eso, Guillermo. Sí, te escucho. Te escucho. Creen Hablo. que una de las personas que está detenida, yo no voy a dar el nombre porque la verdad sale de la causa otra vez esto, lo habrían visto en esa situación del Algarrobal portando un rifle o una escopeta. Y ahí es donde entra el primer testimonio de Mónica Millapi diciendo que Loan se había perdido por teléfono, dice, por teléfono, diciendo que Loan se había perdido. Para cubrir a la persona que disparó accidentalmente. Y voy a vos, Rafael. Que tenía un rifle de caza para matar carpinchos y habría terminado disparándole a Loan. Una escopeta. A ver, una escopeta. A ver, ampliemos esto, por favor. A ver, la hipótesis que se dio a conocer en el día de hoy sería que hubo un accidente cazando una casa de carpinchos, para ser exacto, o de chanchos, y que una de las personas, como bien lo dice ahí Carlos, tendría una escopeta. Por eso en cada una de
testimoniales que se han tomado, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hacerse con las mismas, siempre preguntan si no vieron a alguien cazando. Siempre se pregunta si no vieron a alguien cazando o si no escucharon también disparos. Está en cada una a cada una de las personas que se le prestó, que prestaron declaración, siempre se le ha consultado lo mismo. Se habla que uno de ellos estuvo cazando y esta es la hipótesis que Pero ahora a ver, para Rafael, porque toma esto fuerza. es muy importante. Pero ese día también estuvo cazando, el día que desaparece supuestamente Loan. Aún así, veo como que en su momento se exploró mucho esta teoría, pero luego, adiós, ¿no? Como muchas otras, pero la verdad es que tampoco tendría mucho sentido que tanta gente se vea involucrada por un supuesto accidente de un niño y demás. Taparían a Pérez y Callaba. O Pérez y Callaba taparían a Ramírez, que sería el que portaría esa escopeta y que supuestamente disparó al niño. Realmente no parece que tenga tanto sentido, ¿no? Todo eso. La gente decía que parecía que querían desviar nuevamente la causa para echar la culpa a dos personas que ahora iban a salir a decir que escucharon un tiro de una escopeta, etcétera. La verdad es que complicado, ¿no? Aún así es una buena teoría porque hay algunas evidencias y testimonios que hablan de eso, de un disparo, un supuesto disparo y que allí tenían esa escopeta, ¿no? Y a esta altura no queremos que nos mientan. A ver, los chicos no mienten, los chicos en cámara Gesell dicen lo que vivieron o a esta altura lo que escuchan y que creen haber vivido, porque vos sabés que hay antecedentes de esto que ocurrió. Pero estamos ahora ante una hipótesis de que una de las personas que acompañó a Loan a buscar naranja, supuestamente, tenía una escopeta de caza y que mientras los chicos iban a buscar naranja, él estaba dedicado a ubicar un carpincho y que tira un disparo que termina dando sobre el cuerpito de Loan. Esa es la nueva hipótesis. Y que lo esconden y que se lo llevan, perdón, porque puede ser inverosímil, puede ser pueril, puede ser temerario, que alguien esté con una escopeta en medio de tantos chicos cazando, ya no sabemos qué pensar, pero la nueva hipótesis es esta, que lo matan a Loan accidentalmente o lo hieren y después muere, y que lo cargan en la camioneta de Pérez y Callaba. A ver, con relación, me parece que es un poquito tirado de los pelos esta Bueno, hipótesis, por eso te no, dije, te digo, es algo muy infantil, engañoso, o... ¿Sabes lo que pasa? Sí. Lo que pasa? Hay varias cosas que comienzan a desviar un poco la investigación en este hecho. Estamos hablando, vamos a decirle el nombre, Ramírez. Sí, Fierrito Ramírez. Fierrito Fierrito Ramírez va con los chicos, tenía una escopeta y mientras los chicos buscaban naranja, él disparaba carpinchos. Y lamentablemente termina pegándole un tiro a Loan. A 2 meses de la desaparición del nene. ¿Es creíble esto? Yo a ver, también me voy a aventurar un poco. Primero que no se encontró una escopeta, digamos, en el lugar. ¿Se acuerdan que se había hecho un allanamiento? Uno de los últimos allanamientos que se realizaron, porque es como que se habían olvidado de la casa de Ramírez. Aparentemente se habría encontrado una escopeta y también en el freezer, que había cazado y demás. Pero todo esto lo había dicho. Pero Ramírez siempre cuenta que él se corre para hacer una llamada por teléfono. El tema de la cámara Gesell, y este niño que dice, que es un niño muy pícaro, por llamarlo de algún modo, yo sé el nombre de la persona, el nene obviamente no lo voy a decir, habla de esto y esto es lo que avala esta hipótesis. Pero también vuelvo a repetir, a cada uno de los que se le brindó testimonio se le preguntó, ¿vos cazabas? Alguno dijo que sí, otro dijo que no. Algunos dijeron, ¿escuchaste algún disparo ese día? La mayoría dice que no. Le preguntaron a los hermanos, a las personas que estuvieron ahí. ¿Y quién dice que sí que lo escuchó? O sea, solo un niño habla del pum, de ese boom. Solo un niño. ¿Cómo es posible eso? O sea, un disparo se escucha desde muchísima distancia, evidentemente. Si está en el Naranjal y el disparo supuestamente es por esa zona, donde estaban comiendo todos no lo escuchan, yo creo que sí.
evidentemente un disparo con una escopeta de ese estilo se escucha pues muy muy lejos, ¿no? Entonces creo que sería bastante complicado. El padre no escuchó nada. Camila, Macarena, la abuela, nadie escuchó absolutamente nada. Porque la abuela no dice que haya un disparo ese día. Lo que dice la abuela es que la semana anterior habían ido por ahí a cazar esa misma persona. No sabemos si ese día se hizo, pero la anterior semana decían que sí. Entonces, a ver, que no se encontrase un arma en los allanamientos justo allí, en esa zona, tampoco eso sugiere nada. Obviamente se pudieron haber deshecho de la escopeta, ¿no? Si se deshicieron del niño, como no se iban a deshacer de una escopeta, evidentemente, ¿no? Bueno, todo esto en relación con lo que es esta teoría, ¿no? Y básicamente lo que decían en su momento es que cuando los padres de Loan hablaron, María Noguera y José Peña, que prestaron declaración frente a la jueza federal en los primeros instantes del caso, hablaban de una teoría de venganza, de que básicamente reflotaba la teoría de que podría tratarse de una represalia hacia ellos debido a una negativa para desprenderse de unas tierras que pertenecían a la abuela Catalina, y por eso todo transcurre allí y por eso se llevan al menor y supuestamente se dispone a ese disparo, ¿no? Aún así, la mujer de 87 años, Catalina, declaraba por primera vez en la causa por la desaparición de su nieto y en ese instante denunciaba que algunas personas intentaban presionarlas para que sostuviese la misma historia. Además, sostuvo que sospechaba de su yerno, Antonio Benítez, y revelaba que existía una interna familiar por la posesión de unas tierras. Lo que había dicho era: puse la tierra a nombre de otra persona porque mis hijos querían sacarme del campo y Laudelina se quería quedar con todo. Así que la justicia investigaba millonarias transferencias que recibieron los hermanos del menor, si podrían estar o no relacionadas con todo esto, y el tema de las tierras es algo muy importante en este caso. Siempre se nombró. La abuela Catalina dicen que sabe todo, y obviamente por unas tierras, por todo lo que pasó aquí, al final se llevaron a un menor, no sabemos si muerto o vivo, para trata, y se sacaron mucho, ¿no? A raíz de todo esto. A todos le han consultado. Siempre como planteando. A mí me llamó la atención en esto, en todas las declaraciones, que siempre haya esta consulta. Me parece poco verosímil. O sea, yo voy con esto desde mi punto de vista. Me parece poco ¿Sabés lo que verosímil. pasa, Rafael? Perdón, ¿no? Sí. No hay que descartar ninguna hipótesis. No, eso hay te iba a que decir. descartar nada. Lo dice un chico que estuvo allí. Si hoy lo dijera alguno de los involucrados, Claro. tendría otra mentira. Al decirlo un chico, el pum, porque recordemos algo, es doloroso, ¿no? Recordarlo, pero son los propios nenes que contaron en la primera cámara Gesell que cuando Loan desaparece, se hacía un silencio, contaban hasta 3 y todos gritaban Loan. O sea, Como un juego, sí. exacto. Guillermo. Digo, esto pudo haber ocurrido, Carlos, después de escuchar el disparo. ¿Y si fue todo un ardid para que los chicos comiencen? Porque siempre decimos, no mienten. Déjame dudar que no mienten. Un chico es plausible de ser manipulado. Eso es otra cosa. Bueno, pero una cosa esperá. es mentir y otra es Sí. involuntariamente inducirlo a decir algo que no vivió, pero que él crea que sí vivió. Completamente. No hay que olvidarse que en Cámara Gesell hay un nene que dice... Bueno, y lo voy a decir con todas las letras. A Fierrito lo pone como la única persona mala que estaba en el lugar. A Fierrito Ramírez. Uno de los nenes dice eso. Después hablamos con Hanson, que Hanson siempre los defendió y dice que no tienen nada que ver. O sea, perdón, malo por tener por llevar la escopeta. ¿Será por eso? Y espera. El día que hace la Cámara Gesell, uno de estos chicos describe él que escuchó un pum y es el mismo que dijo, ¿recuerdan ustedes? El nene murió. Sí.
Ahora, ¿está contaminada esa declaración? Es probable. Pasó mucho tiempo. Fue en la última cámara Gesell que se hizo. ¿Es a las 15 literal días. el nene murió? Es literal. Porque un chiquito que era primo, amigo... A ver, es difícil que... A ver, pero el tema del nene murió, al final, escuchando a unos, a otros, a los padres, a sus tíos, a su abuela, pues evidentemente alguno de ellos habrá dicho, a ver si ha muerto, ya no está, Loan ya no está. Ese tipo de frases, pues evidentemente a lo mejor pues ha podido salirle después de todo esto a este niño, pues el nene ha muerto, ¿no? Como una hipótesis de su subconsciente de Loan ya no está aquí, ¿no? Yo siempre lo he pensado, ¿no? En plan como que el niño viese morir en ese instante a Loan Peña, ¿no? Sino como más una hipótesis de un niño, de un menor que empieza a hacer cábalas de todo lo que está pasando por la desaparición de su primo, ¿no? que diga, el nene murió. Loan murió. O sea, el nene murió me suena más a una frase que dice un adulto. Y que puede ser Claro. repetida. Pero fíjate ¿Se que no entiende a lo que dijo- voy? que no dijo- Loan era parte de la familia, de ese grupo de nenes. No dijo que la atropelló Cayaba ni Pérez. Cuando hablamos de contaminar pruebas, por lo general hablamos de que son chicos que están expuestos a mirar televisión o que escuchan los argumentos de los padres. Esta hipótesis es totalmente nueva. Nadie la trajo. Es la primera vez que se dice que hay una posibilidad de que un arma de fuego impactara sobre Loan. Entonces, también tenemos que empezar a considerar por qué todos empiezan a ocultar la información, considerando que es mucho más leve la pena de que haya sido un accidente por arma de fuego que trata Bueno, de personas. por eso, Angie, esto que decís está muy bien, porque ahí voy. Y vuelvo a vos, Rafael. Pum, dice el chiquito en cámara Gesell. Un disparo sobre Loan. Ahora, la pregunta es, ¿por qué todo sigue como sigue? ¿Por qué la obvio, desesperación tiene que haber? ¿Por qué no decir ante la justicia que fue un disparo accidental? Estamos hablando de un homicidio culposo. Ahora Débora Ambos se va a sumar a la doctora Débora Ambos se va a sumar a esta polémica, ¿no? A esta conversación. Porque Pero, yo- ¿por qué no decir yo creo que- esto y meterse en el barro de plantar un botín, de que todos empezamos a creer de que fue trata y de que terminemos hablando de que el campo de Catalina es importante para los narcotraficantes? Yo sabés lo que creo que no es una versión, digamos, ha surgido en el día de hoy, pero no es una versión, digamos, a ver, por llamarlo de alguna manera, muy consistente, esa es la palabra que nos salió, es muy consistente. Pero es verdad, pero lo dice un nadie nene. A nadie lo dio a Ramírez con una escopeta, primero. Lo tuvieron que haber encontrado la escopeta en algún lado y la escopeta luego la encuentran en la casa. Perdón, Rafael, ¿tendrían que haber Es que encontrado la recordemos escopeta? Perdón, Rafael, ¿tendrían que haber encontrado la No encuentran escopeta? a No, Loan, van a encontrar En el una auto. escopeta. No, pero digo, no encuentran a Loan Es o justo una lo que había heladerita. dicho, ¿eh? Yo no estoy tan seguro de que tendrían que haber encontrado la escopeta. Es lo que pienso, ¿eh? La escopeta luego la encuentran en la casa, por eso. Pero bueno, a ver, con respecto a la cámara Gesell, hay muchas dudas, inclusive con relación a esto. El chico que dijo esto, en la misma cámara Gesell dijo dos cosas. Loan está muerto y luego dijo, Loan lo escondieron a Loan. Dos declaraciones de los chicos. A ver, En la misma cámara Gesell, ¿eh? sí, Yo Rafael. sé quién es chico. Yo sé quién es, o sea, sabemos quién es chico. Este chico se lo toma entre comillas porque es un chico muy despierto y que, a ver, para dar una idea, cuando se iban los periodistas allá, cuando estaban los periodistas, incluso las reconstrucciones y demás, él iba y hablaba con los periodistas y decía, yo sé dónde está Loan, yo sé dónde, quería que le... ¿Se acuerda que le comentaba? Quería Sí, que pero le haga Rafael, notas tampoco y podemos demás. bajarle el precio, digo, porque... No. Porque ¿sabés Voy a ¿sabés nada, cuál es- voy a ningún input. ¿sabés No, cuál es la no. impresión de que como era despierto y no estaba adormecido, que es lo que estamos sacando de los testimonios que nos dan el 9 de julio, estamos desacreditando su teoría? Entiendo a lo que vas. Tenía una personalidad un poco histriónica, le gustaba aparecer, le gustaba figurar, pero digo, no hay que bajarle el volumen porque es la primera vez que escuchamos algo que si bien no nos cierra, como tampoco nos cerraba el accidente que Laudelina dijo que había tenido, me parece que esto no lo podemos dejar de lado. Esto es importante No. tenerlo en cuenta. A ver, al final, como no cierra ninguna de las hipótesis, ni el accidente con un coche, ni camioneta, ni tema trata, órganos, venganza narco,
Sinceramente, la que a mí más plausible me pareció siempre es el tema de si realmente hubo unas tierras y ahí todos se pusieron de acuerdo para hacer desaparecer al menor y al final hacer como una especie de intercambio, ese valor que podría llegar a tener la sustracción de un menor de 5 años. Incluso en su momento había la teoría de que no era Logan el que iban a hacer desaparecer, sino que era otro de los chicos que estaba allí en esa comida, que eran hasta 6, ¿no? Si no me equivoco, con Logan 7, ¿no? Si mal no recuerdo. Pues básicamente decían que podría ser otro de los chicos el que iban a hacer desaparecer y no el pequeño Logan, ¿no? Pero bueno, al final sí que fue él y a día de hoy es uno de los casos más recordados de desapariciones de todo el mundo y obviamente en Argentina, donde ya hay muchos otros casos y esa teoría creo que quedó impregnada, ¿no? por toda la causa, aunque esta de la escopeta hacía tiempo que no salía, que no la escuchábamos y también queríamos comentar por aquí de si realmente podría tener algún viso o en realidad parece que no le dieron luego mucha más veracidad. Son ahí en contacto con nosotros. Marcelo, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, la voz de locutor que tenés, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Tiene así? Pero Sí, arman lindo la historia usted. ¿Vos decís? Sí, ya veo ya. ¿Pero qué? Ese audio no está en la causa. El último audio no está en la causa, ese te lo pasé yo a vos, lo que hablé con mi cliente off. Ah, pero perdóname, pero yo pensé que ese audio, digamos, habla que justamente no tiene nada absolutamente que ver en ese día, que pasó hace 2 meses. No, porque como dice Pablo, yo a partir de que mi cliente me diga que es verde, yo voy a mirar si es verde a raíz de las declaraciones que entonces vos, digamos, lo desvinculás con la posibilidad de que a veces le haya escapado un tiro, claramente. Pero por supuesto, o sea, por eso te dije, agarrá internet, poné el tiro de una escopeta y te vas a dar cuenta del estampido que hace y verán escuchado hasta el 9 de julio. Clarísimo. Clarísimo. Y además también, digamos, faltó mencionar como uno de los elementos que por ahí constaba en la causa, que también cuando uno de los chicos hace referencia a situación, también se habla como de un pum, dice uno de los nenes, en relación a estas... No existió, eso lo dijo la prensa, no existió eso, o sea, no es así como dijo, estaba hablando de otras circunstancias y lo que casaba con Benítez no es ninguna novedad. El día exactamente que casaron el Carpincho fue el 12 de mayo y no lo dijo escrito, lo dijo Huevo Peña en su declaración testimonio. Bien, con lo cual, digamos, de este lado y de allá vamos a estar de acuerdo en el que le damos nulo asidero a poca esta entidad, teoría. por lo menos. Lo que pasa es que quien le da a alguna entidad, no sé cómo son por ahí las audiencias, es aquellos que preguntan sobre Sí, el tema, los ¿no? quienes están Porque fue preguntando, referenciada. están preguntando por una escopeta, se habló del tuyo. En realidad nadie dice, todos hablan de Codazzi, del tema del accidente, pero es la propia investigación la que también está con la teoría del accidente y no la refleja tanto como ahora lo del PUM y demás. O sea, por eso te digo, o sea, hay cosas que yo ya estoy medio, se me está subiendo un poco la mostaza, porque hay que decir las cosas como son. O sea, si siguen una línea, hay que ver de dónde viene esa línea, más allá de que el periodismo se ha encargado de inventar algunas líneas, ¿no? ¿Y cómo ves el otro aspecto? Perdón, Gustavo, ¿cómo ves el otro aspecto? Ya listo, descartamos, porque estamos en un todo de acuerdo, la cuestión del escopetazo parecería insólito que a esta altura, aparte no explicaría por qué, si fuera así, que se le escapó un tiro a Fierrito Ramírez, por qué van a estar por ahí todos los demás presos comiéndose tantos días de cárcel y ninguno decir nada. Entonces, listo, dejamos la escopeta. Vamos a la teoría del accidente. Quiero tu mirada. La teoría del accidente fue una de las primeras cosas que se nos ocurrió a Monty y a mí cuando llegamos al lugar y vimos cómo se desarrollaron los hechos. ¿Por qué? Porque podía tranquilamente haber pasado que no lo vieron y que lo pasaron por encima. Claro. Así de sencillo fue el tema. Después, como ahora hay un montón de opinólogos y que teorizan sobre lo que pudo haber pasado, siempre se le olvida algo. Entonces no pueden explicar ninguna teoría. O sea, la teoría del accidente yo la desarrollé no 5 veces, inclusive en los lugares donde no hay ángulo para ver, pero siempre en algún momento
amén de la Odelina, alguien más tendría que haber visto eso y no me cierra. Y en beneficio de tu honestidad intelectual, doctor Hanson, digamos algo, que si hubiese ocurrido el accidente en el cual con la camioneta lo atropellan, hasta es para conveniencia del matrimonio al cual el doctor Hanson y el doctor Monti representan, porque ellos quedan completamente afuera de esa situación. Así que incluso hasta conviniéndoles, desde su honestidad intelectual, no la abona como teoría. Marcelo, te quiero preguntar algo, porque recién dijiste, se tejieron hipótesis falsas. Ahora, para vos, a esta altura, 66 días, ¿dónde ves que está el asunto realmente? Mira, yo creo que te lo dije, Pablo, personalmente, y sigo sosteniendo lo más probable que esto es tema de drogas, alguna venganza por algo que salió mal, sí, o bien que hay una red de trata y seguramente ahí, si hay personas que tuvieron el almuerzo y están metidas, ni ellos van a saber para quién o cuál era el destino de la criatura. Claro, es importante también, en medio de todo esto, ya te doy, Gustavo, porque me están escribiendo, hay que decirles en los medios a las familias que no se crean el cuento de que los niños van a tener una vida mejor en otro lado, porque terminan precintados así como los viste a estos. Es una de las formas de la trata. Llama la atención que el rapto, de esta manera, Gustavo, haya estado involucrado. Dice Marcelo que coincide prácticamente con vos, con el trasfondo narco de esta causa. Pero por una cuestión obvia, a ver. Te agrego algo más que por ahí. Ojalá ustedes se acuerden dentro de un tiempo y sigan. No sé si será negocio o no para la televisión, pero en Ramoncito se encontró alrededor de 40 y pico de chicos que se constató eran abusados sexualmente. Se derivó causas por narcotráfico a la Justicia Federal de Paso de los Libres en esa época. Hasta hoy no hay resultados de nada de eso. En aquella época, estamos hablando de años... Marcelo, disculpame, no te puedo dejar pasar que hablas de que hay un negocio, y yo lo vengo escuchando bastantes veces, de que hablan de que nosotros los medios de comunicación es un negocio el caso Logan. Porque nosotros sigamos el caso y tratemos de contar todo lo que la gente está buscando de información. Nosotros no ganamos más plata ni menos plata contando este caso. O sea, no pasa por ahí. Pero no es la primera vez que escucho que hablan de que es un negocio el caso Logan para los medios. Sí, Acá no hay ningún negocio posible de nada, ¿no? Pasa por ahí. No pasa por ahí y la prueba la tenés que hace 60 días estaban prácticamente 24 horas hablando todos los medios y hoy ya ha disminuido la cantidad de horas que le dedican, que es así. Pero por eso te digo, tal vez alguno se tome el trabajo de ir a la 14836, que es la causa de Ramoncito, y que siga abierta, y que vea todo lo que hay ahí, y todas las atrocidades. Que esas atrocidades... Y en esa época existía un ciber, no había la tecnología que hay hoy, teléfonos y demás, donde extrañamente los chicos los mandaban a jugar a ese lugar con un CD en la mano y que tenían que direcciones y demás de internet. Ah, mira. O sea, yo creo que esto viene de hace rato y que obviamente hoy, si es por ese lado, está mucho más sofisticado. Claro, Gustavo. Sí, estoy de acuerdo que está más sofisticado y la verdad que podríamos decir que en el primer mes o los primeros 15 días buscábamos diferentes pistas vinculadas a la trata, vinculadas a la compra-venta de niños, que también se escribe dentro del marco de la trata, pero la razón por la cual la querella y las defensas todos coinciden en que Codazzi ya tiene que estar declarando, y después Pellegrini, y después todo lo demás, es que el día que plantaron la historia de la mentira y violaron el código de procedimiento y violaron el secreto de sumario, ¿sí? Y extorsionaron, digamos, y hasta trataron de coimear a la Odelina, el día que pasó eso, a todos nos hizo clic y, bueno, evidentemente algo no estamos entendiendo. Por eso yo me puse a ver qué pasó los días anteriores, lo básico que uno hace cuando hay un hecho criminal. ¿Qué pasó los días anteriores? No qué pasó del almuerzo para adelante. Bueno, el día anterior, a las 7 de la tarde, hubo un tremendo allanamiento, 11 allanamientos, 21 detenidos, la mayoría en Goya, con armas, con drogas, a un clan que hace 30 años operaba fuertemente en toda la ruta 123, cuyo jefe operativo 9 de julio, Juan Maidana, el padre de José Maidana,
que aparece llevando en remis a uno de los que... Justamente. Claro, pero yo pregunto, ¿cuál es, Gustavo, el nexo causal entre este allanamiento del día 12? Continúo, te lo explico. A ver, Dale. Benítez era malandra todoterreno. Benítez estaba ligado al tema del narcomenudeo, la Udelina también. Vivían del delito. Vamos a ver si nos entendemos. Maidana fue allanado hace 3 meses, le encontraron 20 palos, 2 autos, lo dicen hasta en una declaración. Tiene prisión domiciliaria, no tiene ni tobillera. Y si va cualquier periodista y empieza a estacionar en la puerta de la casa de Juan Maidana, vas a encontrar la motito pasando y el tipo con prisión domiciliaria. Entonces la Udelina y Benítez entregan al nene Y para pagar una deuda. No, deuda Narco. no, deuda no. El problema es que en ese allanamiento los generales operativos de la banda del Clan López cayeron todos presos. Y entre ellos cayeron los 2 hijos, donde Melanie era cerebro económico y a Lautaro le decían el demonio por la forma disciplinada y de mano dura en que manejaba la banda. A Lautaro lo liberaron el 6 de agosto. Días después aparece el guasón Codazzi riéndose en todos los canales de comunicación y diciéndonos que parezca un accidente. Más obvio, echale agua. Escúchame, pidió piedad a Maciel y dijo, no me manden a una prisión federal. En 2 minutos lo mandaron. Ahora Melanie, qué privilegio tiene, que cayó detenida hace 2 meses por narcotraficante y está en una prisión común. La verdad, yo tengo también, se me subió la mostaza y una profunda decepción por un juzgado donde lo único que veo desfilar son pobres y ausentes. Nada más, ningún millonario, ningún rico. Alguien se preguntó por qué Antonio Casani, presidente de un partido, ¿sí? que integra ECO, la coalición gobernante, muy conocido en Goya por ser financista de campañas, financista cuyo origen por lo menos es dudoso, pidió una habeas data hace algunos días para ver si estaba siendo investigado. ¿Y por qué pedirías averiguar si está siendo investigado? Es un nombre que no teníamos en el Justo radar. cuando empezamos a hablar del Cabeza López pidió una habeas data. Qué raro. Dale, somos todos grandes. Qué raro. Vamos. Doctor Hanson, le habla Jorge Alarcón. Usted sabe que recién vimos unas imágenes de Brasil y también pasa en Paraguay. Usted lo conoce como toda persona de corriente. En el Paraná se ve todos los días narcotraficantes que entran y salen del país. Y acá estamos hablando del accidente, de la escopeta. Yo desde el primer día digo que acá tiene que ver el narcotráfico, porque los colegios de Corrientes hicieron esclavos a los chicos de la droga. Y también lo digo con toda claridad, se vende más droga que el pan. Teniendo en cuenta esto, ¿usted cree que la parte política trata de trabar esto porque tiene miedo que si realmente se sabe la verdad, algunos van a ir presos? Mire, yo siempre he creído que cuando la política se mete en la justicia, algo trata de ocultar. Y bueno, ahora es tarea de los jueces saber qué es lo que pretendían ocultar. Por eso es que ustedes han tenido el escrito último que presenté explicándole la pertinencia a la jueza respecto, fundado jurídicamente, ¿no?, para citar a Codazzi. Y no porque me interese lo que diga Codazzi, sino que me interesa lo que no diga. Bien, Claro. clarísimo. Y a ver, doctor Hanson, le quiero consultar a su modesto entender, diciendo que ya es uno más que solicita buenamente y por los procedimientos claros que sea citado el señor Codazzi a declarar. ¿Usted por qué cree, cuál es su mirada para que esto se demora? Pero hasta incluso siendo bien pensado, ¿no? Porque en algunas causas de otro tipo, a veces una testimonial se demora porque por ahí la jueza o la investigación está reuniendo elementos de pruebas para saber si a una determinada persona lo cita para una testimonial o ya lo cita para una indagatoria. Usted en este caso, ¿por qué cree que se demora tanto si todos piden que Codazzi declare? Mire, yo creo que para indagatoria en esta causa tal vez no va a dar, pero sí para la otra causa conexa, que es la de encubrimiento. Iba a despejar la hipótesis esta que pretende de nuevo instalar, porque esto es una reedición de lo que intentó hacer cuando llevó a la señora Laudelina a Corrientes. No hay manera posible de explicar jurídicamente el accionar. Lo respeto al colega a quien no conozco, pero la verdad que no era la forma como debía incorporarse ese testimonio
de Laudelina a la causa, porque la causa madre estaba en Goya, y puede decir cualquier hipótesis, teoría, lo que fuere, pero es imposible justificar llevar la corriente a las 3 de la mañana. Qué bueno lo que acaba de decir Hanson, porque yo lo digo todos los días. Podía desconocer cualquier cosa, menos lo que es justamente su función, abogado. Y yo se lo dije a Codazzi. Vos sabés, ¿cómo te va Marcelo? Hugo Sorbo. Vos sabés que la vez pasada, Sí, ¿cómo estás? Lo tuvimos a Codazzi acá, estuvimos conversando con él. Y una de las preguntas que le hicimos es cómo puede ser que llevaste a declarar a Laudelina a las 3 de la mañana a un juzgado provincial. Fue ambigua la respuesta, dijo que en realidad que él la llevó, pero porque le dijo el otro, etcétera, y que por eso la abrieron en el juzgado, y que no la llevó a declarar el juzgado federal de Goya, porque se trataba de una amenaza que ella había sufrido y que esa amenaza no era un delito federal, sino un delito ordinario, correcto. Y entonces yo le pregunto ahí si era tan importante esa declaración de Laudelina. Y dice, sí, claro que era muy importante porque Laudelina nos trae la hipótesis del accidente. Yo digo, pero esa hipótesis del accidente no se la metiste vos. No, para nada. Acá hubo un accidente y ella nos contó que hubo un accidente y por eso es que la llevo a declarar. Le digo, ¿y qué rol cumple entonces Miyapi y Ramírez? Sí. Y Ramírez. No, bueno, no, son inocentes, ellos no tienen nada que ver. A lo que yo pienso, digo, bueno, Marcelo Hanson debe estar contento con esto. Es decir, vos fijate por dónde va él. Absolutamente la teoría del accidente, la teoría de la prueba de ADN de la sangre que hay en el guardabarro derecho de la camioneta. Dice que eso también es una prueba fundamental para resolver la causa. Y yo le pregunté si no tenía miedo de caer en cana por haber traído toda esta hipótesis y habérsela metido a la ODE. No, para nada. De ninguna manera. Esto fue un accidente y voy a defender la teoría del accidente. ¿Qué opinás con relación a lo que él nos dijo del rol de Miyapi y Ramírez? Bueno, por eso yo vuelvo a lo que dije hoy, porque yo no quiero opinar sobre lo que dice, porque lo que dice él cualquiera lo interpreta como que es algo traído de los pelos, pero sí quiero interpretar lo que no está diciendo. No respondió jamás por qué hizo lo que hizo y llegó a las 3 de la mañana. Que me parece que es el meollo de la cuestión. No, fue Tal todo cual. muy ambiguo, nunca hubo una respuesta concreta. Tal cual. Quiero aprovecharlos a los dos, a Marcelo, porque te voy a hacer una referencia a otro caso, que es el caso de Ramoncito. Acá hay una persona que no voy a dar el nombre, le pasé el teléfono a Gustavo. Me dice, Ramoncito era la punta de un ovillo de trata y red de pedofilia que nunca se terminó de investigar, es decir, que no quieren saber, algo parecido a lo que vos me estás diciendo. Los niños pobres no importan. Pregúntenle a Gustavo si es cierto que en el gobierno de Macri, Patricia Bullrich allanó un campo de Mercedes y la policía de Corrientes la sacó a los tiros. Es decir, ¿la policía está muy metida? ¿Está metida la policía en este tipo de asuntos? Siempre hubo dificultad para trabajar con la provincia de Corrientes, lo digo como por haber estado 4 años en la dirección del Comité contra la Trata, muchas veces convocado por la justicia para participar como veedor en allanamientos y en inspecciones, y siempre en la provincia de Corrientes hubo obstáculos muy serios cuando había allanamientos, digamos, cuando había situaciones que podían complicar, digamos, a alguien de arriba. Recuerdo allanamientos, detenciones en Itatí. Me dicen también que había muchos chicos como parte de los soldaditos que se utilizan para el narcotráfico en estas organizaciones. ¿Los chicos que son tratados también van a parar a las bandas narco como soldaditos? En muchos casos sí, y en muchos casos también que los reduzcan a servidumbre siendo soldaditos, campana o mula es una de las modalidades también de pisotear la vida, la dignidad, la libertad, y entra también como un delito grave, digamos, análogo a la trata. Exacto, hay muchas repercusiones con lo que estamos contando, te hago un paréntesis, respecto a la situación de la línea en Brasil, del operativo que se realizó, recordemos, murió bajo a balazos un diputado del Partido Colorado en Paraguay, están buscando a un senador y me dicen que hay intendentes de la zona de la costa del Uruguay y ministros argentinos que están también siendo investigados. Ya me habían dicho que Interpol tenía... Provinciales. Ya me habían dicho que Interpol tenía señalado a personajes de mucho poder en Corrientes
no sabía hasta dónde podía llegar, si era un comentario. Lo que me están planteando es que este procedimiento que vimos en Brasil no terminó. Sí, hay personajes importantes en la lista de Interpol, claro que sí, que están siendo investigados y hay personajes muy poderosos de la provincia de Corrientes. Ese personaje que vos nombraste. Algunos inclusive que me denuncian. Bueno, entendí. Se entendió. Bien. O sea, que hay funcionarios de importante... No en este caso particular de Brasil. No. Están en la lista. En la lista de Interpol. De personas a investigar por vínculos con el narcotráfico, lo puede chequear él mismo, hoy mismo. Agradecemos a los medios que están levantando la información que publicamos en exclusiva aquí en Quién, Cuándo, Dónde respecto a este operativo donde se rescataron a 3 chicos. Ya vamos en un ratito a contarte más y a contarte las repercusiones que puede llegar a tener en la región un procedimiento que todavía no terminó. Y que aseguran, me dice, dar sorpresas esta semana también en la Argentina. El caso Ramoncito, que Hanson lo sabe, fue muy importante para Corrientes. Lamentablemente no trascendió a la esfera nacional como el de caso Loan, lamentablemente. Pero después de esa fecha, en el 2008 salió la famosa ley que yo digo, la 5.862, que hablaba del tráfico de los chicos en Corrientes, que no cumplieron con el protocolo en este caso. Pero repito, el caso Ramoncito, en ese momento ya se hablaba del tema de trata de los chicos, del tema de la pornografía de los chicos. Y el doctor Hanson lo sabe más que nadie. Quiero decir que en ese momento, si hubiera tenido la prensa que tuvo el caso Loan, ya muchos políticos hubieran caído presos. A ver, caigo en la... Perdóname, Pablo, te agrego. Sí. Hay tres cartas escritas por Ramoncito. Mira. De puño y letra. Hay 3 cartas que están en la causa. Yo después te voy a pasar, creo que tengo escaneado el contenido. Y ahí claramente el nene sabía lo que le iba a pasar, por lo que había descubierto en esa red que integraba de explotación. Qué tremendo. O sea, habla de armas, Qué tremendo. habla de drogas y de la pornografía, obviamente, que lo llama con otro nombre, ¿no? ¿Y hace cuánto fue eso, doctor Hanson? Recordémosle a la gente. Año 2007 en Corrientes. Sí. Para recordar a la gente, es un caso de un chiquito que desaparece y finalmente descubren que había sido, lo habían utilizado como un sacrificio Ritual, ritual. Es lo que dijeron, pero no es lo Es lo que sucedió. dijeron. ¿Cómo es? No, es lo que te digo. Como lo dice el doctor Hanson, si miran el expediente, que en su momento fue muy notorio, habla de trata, habla de droga. Esto es lo que... ¿Y él ya... ¿Y qué lo hicieron pasar por un ritual? No, que después, como sabía tanto... A ver, Marcelo. El ritual existió porque todo eso está muy bien explicado por los antropólogos, porque si ustedes se fijan, y a nivel internacional lo van a encontrar, todo este tipo de creencias se la van metiendo a los chicos desde muy chicos. Inclusive fue una manera de presentar esta pseudo religión que querían inaugurar con el sacrificio de Ramoncito, pero elegido fue por las otras cuestiones conexas, donde era el culpable de eso. Pero el ritual existió. Sí, yo lo que quería decir, doctor Hanson, era que justamente lo del ritual, por supuesto que existió, porque está inclusive demostrado. Pero ¿por qué le sucedió a él eso en ese momento? Por todo lo que sabía. Seguramente. Marcelo, te agradecemos este contacto y seguimos en diálogo porque estamos todos en busca de la verdad, de un recorrido, honestamente, el mejor que podamos hacer desde acá. Sabemos que la justicia está haciendo lo propio, sabemos que hay otra gente que está vinculada con la justicia también, o por lo menos le lleva información y explica que también está haciendo su parte. En el exterior lo mismo, recién veíamos imágenes muy impactantes y ahora en un ratito vamos a volver sobre la testigo protegida. Es una testigo que ha señalado elementos importantes que podrían incluso estar vinculados a las pericias tecnológicas que nos va a traer Hugo Sorbo. Hay pericias tecnológicas que podrían confirmar lo que la testigo protegida está diciendo. Es importante y es importante que la cuiden. Es muy complicado, antes de despedirlo, el doctor Hanson, es muy complicado darle las garantías con cierta celeridad, además, para que no sea de acá a una semana, de acá a 10 días. Si alguien dice, tengo algo para aportar, es importante y está en riesgo, es muy complicado. Hay herramientas legales para poder protegerla, poder custodiarla, que ingrese, no sé si a algún programa de red de protección de testigos, en la medida que lo que tenga que para contarlo amerite. Una nueva hipótesis aparece. ¿De qué se trata?
de la presencia de un tiro de escopeta. Leo, tenés información y en cualquier momento la sumamos a Mariela. Sí, a ver, tiene que ver con las últimas declaraciones y también con parte de las cámaras Gesell que se ha dado sobre los menores. Y ha preguntado y ha insistido mucho la jueza en cada una de esas declaraciones testimoniales acerca de si alguien cazaba, si ese día se cazó algún animal en el campo y si en todo caso alguien había llevado una escopeta. ¿Producto de qué? Una hipótesis puede ser de que se fueron al campo, hacia esa zona del Naranjal, no solo a tomar naranjas, sino que llevaron la escopeta y en ese contexto, por dispararle a un animal, podrían haber provocado la trágica muerte de Loan. Y de allí a lo que sería esconder el cuerpo y un montón de circunstancias que vienen a posterior en eso. Por eso le han preguntado, y de hecho en algún punto la última que habló de eso fue la abuela Catalina en su declaración, y que entiende que el único que podía cazar animales, saber uso de escopetas y demás, es Antonio Benítez. Vuelve las circunstancias sobre Antonio Benítez y sobre Daniel Fierrito Ramírez, las dos personas que sabían moverse en el campo, que podían cazar animales y en todo caso utilizarlos. ¿Por qué? Porque cuenta la situación la abuela, pero de hecho cuenta la situación previo a este almuerzo. Se juntaron un día a comer allí, luego salieron, cazaron un carpincho, Benítez y Ramírez, se dividieron la carne, se llevaron el cuero, le dieron parte de esa carne a los animales y se fueron del lugar. Por eso investigan ahora si el día del almuerzo hubo escopetas y pudo haber algún disparo. Mariela López Brown, desde Goya Corrientes, te escuchamos. Sí, estaba escuchando atentamente lo que repasaba Leo y tal cual. La hipótesis de esta escopeta surge a partir de la declaración de uno de los menores en cámara Gesell. Y a partir de allí, cada una de las testimoniales que hubo, y particularmente la de Catalina, se habló de este tema. Lo que cuenta Catalina que fue el fin de semana anterior, aquel jueves 13 de junio, donde se reunieron en su casa y donde desapareció Loan. Y textual lo que decía Leo respecto de que había ido en esa oportunidad tanto Ramírez, Fierrito Ramírez, como Benítez, ambos con sus parejas, con Mónica Millapi y con Laudelina, y que en esa oportunidad sí habían ido a cazar carpinchos. ¿Cuál es la situación a partir de allí? Más allá de que a cada uno que ha venido aquí, que ha participado de ese almuerzo, le preguntaron específicamente sobre eso. Bueno, una de las diligencias que hicieron fue allanar nuevamente la casa de Ramírez y Millapi, lugar donde prácticamente no habían ido, no habían registrado. Fueron en busca de esa escopeta. Eso es lo que estaban buscando, porque aparentemente es esa arma que habían utilizado para cazar días previos, no está registrada, no tiene papeles, no tiene nada, y entonces es como un pasamano entre aquellos que cazan en el campo, cuando en realidad no se debe, con autorización de los dueños de cada uno de los campos, porque se conocen todos, es un lugar donde todos se conocen. Lo cierto es que esa escopeta todavía no la han encontrado, no se sabe quién tiene esa escopeta con la que fueron a cazar en esa oportunidad, y se baraja la posibilidad de que el 13 de junio, a raíz de lo que dice uno de los menores, también hubiera estado esa escopeta presente y hubieran estado no solamente en el marco de ir a buscar naranjas hacia el árbol, sino también cazando. Por ahora es solo eso y nada más que eso, y todo lo que surge a partir de testimoniales se investiga, porque lo que se está intentando es corroborar o descartar cualquiera de las hipótesis, porque firme prueba indubitable no tienen absolutamente nada, respecto de ninguna. Mientras tanto, aquí en este momento, lo contábamos hoy más temprano, a las 8 de la mañana llegó el intendente de 9 de julio a declarar, lo hizo hasta aproximadamente las 11, momento en que cortaron porque hicieron una nueva cámara Gesell, en este caso con una de las menores que está en la provincia de Neuquén, que no se había podido hacer justamente por eso. Terminó esa cámara Gesell y continúa hasta este momento declarando el intendente. Y aquí tenemos que hacer un punto, porque también Catalina y el resto de la familia hablaban respecto de esta disputa que hay por esas tierras, por esas 6 hectáreas. Ella cuenta en la declaración que por lo que se peleaban sus hijos, porque Laudelina quería quedarse con todo, la pone a nombre, según ella, lo digo textual, no lo digo yo, de su macho, un señor
que se llama Ibarrola. Bueno, este señor Ibarrola, casualmente, fíjense el nivel de que todos se conocen con todos, es el tío del intendente de 9 de julio, por parte de la mujer. Bueno, en ese punto es lo que están indagando justamente ahora y en otras cuestiones que tienen que ver con desembolsos de dinero que han hecho de parte de la Intendencia.